Me la debes. Te la debo completa. Bueno, esa te la debería yo, corazón santo. Que suenen fuertes esos aplausos para nuestro coach de prosperidad y líder en la prosperidad a nivel sur-sureste. No voy a decir México porque me voy a ver muy mamón, pero en el sur-sureste. En el sur-sureste. Fuertes los aplausos para Víctor Zúñiga. Puñito de bienvenida, corazón santo. Hoy, ¿qué traemos, papazón de melón? Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema que es como... Es un poco tabú, yo creo. Tabú, ok. Tabú puede ser tabú. Ok. Y también exponer aquí a 2 que 3. Ok. No, yo creo que es generar un contenido de valor para todos en el tema de la salud y el bienestar mental. Salud y bienestar mental. Y aprender un poquito, bueno, más bien, hablar un poquito de la espiritualidad. Ok. O sea, muy bien. Entonces, ¿este tema cómo se llama? ¿Cómo se llama el nombre de este tema? El nombre del tema del día de hoy es... Sí, suenan fuerte los tambores. Trrr. Prosperidad en el duelo. Y aquí aparece en automático, mira nada más. Impresionante. Ve la producción con todo. Prosperidad en el duelo. En el duelo. Vamos a arrancar como siempre en el significado, en el concepto de la palabra. El marco teórico de la palabra. ¿Qué es eso del duelo? Porque la duela es donde se juega básquetbol. Eso. ¿Y el duelo qué sería? ¿Donde se juega el tenis o el fútbol? Ya, patrón, deja de tonterías, por favor. El show del patrón. Y el duelo, que me pongan la canción del duelo, por favor. Por favor, la del duelo. Pero no te es botanita, no podemos poner ese tipo de canciones. Tienes razón. Ajá. Pero, Bueno, ¿qué es el duelo? El duelo, ¿no? a ver, Yo creo ¿qué que significa la palabra duelo? Mira, el duelo hace referencia a cerrar un proceso o a iniciar un proceso para aceptar una pérdida. Ok. Una pérdida de una persona, una pérdida de algún suceso. Ok. O sea, de una situación que te va a generar, digamos que un trauma. Ok. Que se necesite trabajar para ser liberado, ¿no? Primero, Ok. el duelo, según la psicología, tiene un proceso, que es un proceso de aceptarlo, poder trabajarlo y llegar al final para que esa situación te ayude a crecer. Ok. Para Sí, no estancarte en la vida, no para no estacionarte estancarte en la vida, en no ese estacionarte. momento de tristeza, de dolor. El duelo como tal entonces es un dolor. Es un proceso de dolor en el que nos metemos a una cápsula para que nos entiendan pronto, ¿verdad? El duelo es una burbuja que nos metemos por un momento y vemos la forma de nosotros aceptar el dolor y salir de él. Y salir de él, y justamente se explica mucho, bueno, no se explica, se relaciona mucho con la muerte de un ser querido. Ok. Ese es como el primer punto, ¿no? El duelo es relacionado con la muerte de un ser querido. Sin embargo, hay personas que también sufren el duelo con el tema de la pérdida de algún trabajo, Ok. con la pérdida de una mascota, con el fin de una relación, no es lo mismo el fin de una relación que un divorcio, y entra también el divorcio. También el divorcio. O sea, también entra el divorcio. Ay, no, esos procesos tan... Ay. Ahora, fíjate que pasa algo en prosperidad. Ahorita dimos la explicación de lo que es el duelo. Ok. Se habló de lo que es el duelo, que tiene etapas. Estas etapas psicológicamente son etapas en las que se habla de negar lo que está pasando. Esa es que cuando hablamos de la pérdida de un ser querido, es decir, es que él no ha muerto, él está aquí presente. Ok. La ira del por qué se fue, ¿sabes? Si a mí me hace falta. ¿Por qué me está negociación. castigando ¿Por qué me Dios está con su castigando Dios ausencia? con la ausencia de esa persona. Son las preguntas comunes que se hace la gente, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué me lo quitaste, Dios mío? Es válido eso. Yo creo que entrar en este proceso es saludable. Y eso es como el tema en el que quiero ahondar, que parte de conectarse con tu dolor va a ser abrazarlo y poder transformar este dolor en una situación en la que vas a salir adelante, ¿no? Muy y bien. te va a hacer más fuerte. Ok. Pero
¿Qué después de la ira que sigue? Bueno, la negociación. ¿Cómo haces esta negociación con tus emociones? Para que... nos puso tristes, Jeremy, pero... Esta negociación y luego el tema de la depresión y la aceptación. Ok. La tristeza no es lo mismo que la depresión. ¿Qué es la tristeza? ¿Cuál es la diferencia entre tristeza y depresión, por ejemplo? Por ejemplo, la tristeza es una emoción Ok. en la que te dicen, oye, se me perdió el muñeco que tanto te gusta. O sea, vas a yo me sentir perdí. Triste. Tú te perdiste, ¿no? Ajá. Me voy a sentir triste, pero la emoción es el momento. Ok. La emoción de la tristeza se genera a través de un estímulo. Ok. El estímulo es que se te haya caído tu helado, entonces la depresión no, la depresión ya es un cúmulo de emociones Ok. en las que entra la tristeza, pero también está la ira, pero también está la desesperación, pero también está el no saber qué hacer y las reacciones que cada persona tiene a través de su experiencia personal y de sus conocimientos. Ok. Eso es también la depresión. Por eso muchas veces cuando alguien dice, es que si él era tan inteligente, ¿por qué se suicidó? Ok. Estaba en un proceso de depresión en el que nosotros no sabemos cómo su química cerebral, su espiritualidad, el tema cultural y su familia influyeron en que él tomara una decisión Ok. de ese tamaño. ¿Y por qué entra esta etapa del duelo? Porque también todas las decisiones que nosotros tomamos son un duelo. Ok. Ahora, ¿cómo esto lo podemos transformar o llevarlo al terreno de la prosperidad? Porque realmente el duelo parte de una muerte, de una pérdida o de un hoyo negro, ¿no? Ok. Ah, caray. Sí, o sea, no es ese tipo de hoyo, Jeremy, es otro. Es otro, ¿no? El que prestas. El que presta. No, ni merda. Estamos hablando en sentido figurado. Sentido figurado. Ok, No queda figurito. Y luego. Y luego, entonces, retomando el tema justamente del duelo, muchas veces, y esto lo explicaba Juan Lucas Martín, que es un terapeuta, un psicólogo especializado Ok. en liberación del trauma y en traumas de el tipo como un ejemplo, el terremoto del 85. Ok. ¿no? La gente que sufrió en la Ciudad de México una pérdida infinita de muchas cosas en un segundo. Claro. O sea, y esto es una magnitud de duelo. Imagínate, perder a tu familia, perder a familiares porque a lo mejor se perdieron en el transcurso. Perder tu tu casa. casa. Tu coche, tu moto, tu mascota, por ejemplo, también. Ah, caray. Todo eso es Tu trabajo. Tu trabajo. ¿Qué vas a hacer mañana, no? Y hasta el tema del trauma y de conectar esta conciencia con lo que te pasó, se puede llegar a perder el tema de la memoria. Ok. O sea, sentirte tan mal que bloqueas todos los momentos y tu química cerebral hace que no recuerdes nada. O sea, porque en sí es una pérdida. Pero bueno, ya en el tema no tiene ningún lado amable el duelo. Y eso es parte de poder vivirlo y sentir esta emoción. E invitar a todos que, claro, hubo una pérdida. Yo sé que van a decir la gente, los old fashion, dijera que, Ok. o sea, la gente grande va a decir, oye, es que antes no era al psicólogo a los locos, ¿no? Entonces, hoy por hoy ya existen tantas terapias, existen tantas personas dedicadas al bienestar. Sin embargo, todavía darle el tema a quien el honor se merece, que en este caso serían los psicólogos, de trabajar el duelo, o los tanatólogos, que los tanatólogos se da de Thanatos, el dios de la muerte, Ok. y que ellos se dedican a ayudarte a pasar ese proceso. En el tema de la espiritualidad está el arcángel Raziel, que es el que hace esta transición para el tema del duelo, para los que creen en los ángeles, ¿no? Claro. Pero para aquellos que tenemos una espiritualidad y una religión, bueno, un tanatólogo te puede ayudar a pasar este proceso de duelo. Hay algo que se me hace muy interesante, que es cuando alguien dice, perdí mi perrito, ¿no? Se murió el perrito y le llora 1 mes, 2 meses y no sale adelante con ese tema y tú dices, bueno, es la pérdida de una mascota y se vale. Sin embargo, Juan Lucas Martín decía en su conferencia, y lo retomo, porque muchas veces nosotros
tenemos pérdidas que no anotamos en nuestra libreta cerebral, ¿no? Claro. Te divorciaste, luego te divorciaste, desafortunadamente falleció un familiar que querías mucho, se conecta y tú dices, no, yo estoy bien, o sea, sigo trabajando, estás bien. Y resulta que llega un gatito, lo adoptas, y el gatito que adoptaste fallece a los 2 meses, ¿no? De X causa. Y a ti te entra el tema de murió mi gato. Y a lo mejor es un mes el tema de murió el gato. Pero lo que decía Juan Lucas Martín es que no es el gato, es el cúmulo de todas las experiencias que no las has trabajado. Ok. Y que las tienes conectadas y que eso fue el detonante o el gatillo disparador para que pudiera salir todo lo que traías que no habías trabajado. Entonces, ¿por qué es importante en el tema de la prosperidad del duelo y qué tiene que ver las pérdidas con el tema de la prosperidad? ¿Qué pasa cuando alguien está en proceso de depresión? ¿Qué pasa cuando alguien está triste porque perdió algo? Aquí es justamente resolver una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una pérdida? ¿Qué es lo que sucede? Nos ponemos tristes. Nos ponemos tristes, buen punto. No queremos nada. No queremos nada. Nos aislamos. Nos aislamos. Bueno, comúnmente eso pasa. Yo, por ejemplo, pues trato de llevarme la vida relax. Ok. Hacer mis actividades habituales, cotidianas, pero bueno, en el pensar, en el sentir de que ya no tengo a esa persona a mi lado. Ok, esa es una buena asimilación de este proceso de trauma. Pero justamente las primeras cosas que decías, que es centrarse en tener una... Nosotros trabajamos como si fuéramos un 8, nuestro sistema de energía. Y lo voy a... O sea, va y viene, va y viene. Va y viene, lo voy a plantear ok. así, porque nosotros somos una fuente de energía. Ok. En cuestión de pensamientos, en la cuestión de movimiento, es como de energéticamente estás fluyendo, como si fuera una gota de agua que cae en el mar, tienes un eco con todo lo que haces. Y cuando tú decides vivir un duelo en el que te aíslas, en el que te pones triste, en el que te quieres desconectar del mundo real, ¿qué es lo que haces? Le estás diciendo a esa energía que ahora sea un poquito expansiva. La primera es la energía receptiva con la que todos vivimos regularmente. Te levantas y dices, soy universo, Dios, en quien tú creas, quiero recibir tus bendiciones, ¿no? Ok. Y cuando estás en un duelo, muchas personas no quiero recibir nada porque estoy viendo lo que no tengo, lo que perdí. Y me voy a aislar en este momento y esa energía va a ser una energía en la que te va a bloquear y vas a dejar de recibir todas esas bendiciones. No sé si me estoy explicando con este tema. Sí, o sea, que no te bloquees. Que no te bloquees porque regularmente alguien que empieza a pasar un duelo y decir, no, yo no me siento triste, se bloquea. Y al bloquearse, obvio, que se va a bloquear todo el sistema de energía de merecimiento. Ok. Porque el universo no te puede devolver lo que ya fue pérdida. Ya no te lo regresa. No te lo va a regresar. O sea, si fue la pérdida de una vida, ¿cómo el universo podría regresarte esa vida en ese mismo estuche? No sé si me explico. Pero, por ejemplo, porque hay muchas creencias, hay mucha fe de la gente, por ejemplo. Yo creo que has escuchado en algún momento de que, ay, es que se murió mi papá, pero al año tuve a mi hijito, a los 2 años tuve a mi hijito y ahí reencarnó a su el abuelito reencarnó en su nieto. Ok, es una... Digo, es una manera de trabajar en la fe. Pero, si te das cuenta, en lo que me dices entra la dicotomía de la vida y la muerte. Ok. ¿Qué quiere decir? Que una muerte o un duelo se recompensa con una vida. ¿Se puede? Sí, se puede, Ok. se puede, pero es desde la perspectiva que tú lo veas. O sea, se fue la tía de la casa y yo quería mucho a la tía. ¿Qué? Y luego voy a conocer a otra persona. El universo me lo va a poner en otra persona. Ok. No sé si me explico, pero para esto hay que trabajar tu duelo, hay que estar disponible a merecer que vas a conocer a alguien más. Y justamente esa es la parte en la que el duelo entra en la parte de la prosperidad. Un duelo bien trabajado, aceptar que perdiste algo, aceptar que estás sufriendo por algo, Claro. ¿qué va a hacer? Va a liberar ese espacio que está ocupando esa tristeza
Y un ejemplo, esa tristeza o depresión que está ocupando ese espacio, ¿tú crees que va a dejar entrar algo más? Felicidad. Que le des espacio a la felicidad. Que le des espacio a la felicidad. Entonces, Claro. ¿por qué es importante trabajar los duelos en la prosperidad? Porque tus duelos están ocupando espacios. Nosotros tenemos como gavetas en la mente, como recipientes. Y si en ese duelo que tienes está en un recipiente en tu mente y está ocupado por la depresión, por la tristeza, por el bloqueo, no deje entrar nada más, no deje entrar alegría, no deje entrar merecimiento. Entonces, de vez en cuando, yo los invito a que si tienen algún tema de alguna terapia que les guste, que vayan, una terapia energética, balines, imanes, barras de access, diapasones, cuencos, meditación, trabajo de respiración, con solo ir al psicólogo, constelaciones, temazcal, etcétera. Y me podía yo dar una lista. Eso de balines y... ¿Qué otra Balines. cosa? ¿Y diapasones? Diapasones. Ese soy yo, con una amiga la apliqué, Papazón. fíjate, así diapasón fui y me fui. Lo bueno que no le pasó nada. Lo bueno que fue de salva. Exacto. Y luego... Y luego, entonces, todo lo que sea sanador, hasta un ejemplo, ir a la iglesia a decir, a hablar con Dios. Ya. Ok. O sea, eso funciona. Pero, ¿qué es lo importante? Trabajar el duelo. Trabajar tu duelo y no echarle la culpa al gatito que se murió, al perrito que se murió. Entonces, un ejercicio, ¿qué es lo que pudieran hacer? Un ejemplo, todos los que nos escuchan, para decir, todos van a decir, yo no tengo duelos. No tengo ningún duelo que hacer, ¿no? No tengo que sanarme, No tengo de, que nada. sanarme de nada. Gente orgullosita, ¿verdad? Ok. Ay, no, yo sigo mi vida normal. Ay, aquí no ha pasado nada. Sí lo extraño, pero hasta ahí. No. Ok, no. O sea, Hay un duelo. hay un duelo. Muy al fondo de tu corazón, pero lo hay. Y aguas cuando sale a flote ese duelo, ¿verdad? Porque ahí podemos entrar en una depresión. O a lo mejor estamos en una depresión que no hemos notado. Exactamente. Porque estamos acostumbrados a vivir en un modo de supervivencia. Cuando alguien no nota que entra en una depresión, se activa el modo de supervivencia. ¿Y cuál es el modo de supervivencia? ¿Cuál Estar es? en estrés al límite. Todo el tiempo, buscar actividades, ser workahólico, trabajar en exceso, no poner atención en otras cosas que no sea más lo que esa persona hace para no, ¿Y estar de buenas o de malas en ese sentido? generalmente estar de malas. Ok. Porque esa persona está tratando de evadir la realidad. Ok. También hay un tema en las personas que hablan mucho, que quieren estar platicando caray. para no escuchar su voz interior o para no escuchar sus pensamientos. Ok. Eso también es una señal de estar en un tema de depresión o de no querer trabajar o de querer hablar para que se vaya toda esa tristeza que sienten. Desahogarse. Desahogarse. Hablar mucho sin decir nada. Exactamente. Y estar de malas todavía. Y estar de malas. O estar de buenas y seguir hablando. Porque hay gente que puede estar de buenas, pero quiere hablar porque se quiere desahogar de algo. Pero en el tema de la prosperidad, sanar tus vínculos y poder sanar tus duelos. Los duelos es lo que perdiste. Y Ok. los vínculos es lo que tienes en este momento, que no es igual a tus socios. Pero, ¿por qué es importante los vínculos? Porque es con quien te vinculas todos los días. Tú y yo ahorita somos un vínculo Ok. profesional, pero existe un tema de aprecio, un tema de nuestra energía está fluyendo entre Claro. tú y yo, ¿no? Y hay una conexión. O sea... Ok. Inalámbrica. Inalámbrica, eso es. A veces alámbrica y ya es inalámbrica. Cochino. No, pero es exactamente. Y a veces estas risas que se comparten, estas emociones, es cuando hay un duelo, el filtro no es igual. El filtro energético entre las dos personas que están vinculadas no va a ser igual. Por eso, una persona que tiene un duelo, que perdió a mamá, un ejemplo, y está en ese proceso de aceptar o en el proceso de reprocharle por qué se fue mamá. Si esa persona tuviera una jefa, o sea, una jefa como tal, en el trabajo, empezaría a cambiar esa conducta con la jefa. Porque también se enojaría con la jefa. No sé si me explico. En un orden jerárquico sistémico, la Ok. mamá representa la jefa y el papá representa el jefe. En las instituciones, el jefe máximo de cada institución será, si es hombre, el papá; si es mujer, la mamá. Pero, Ok. ¿qué tiene que ver esto? Que también un duelo, justamente de la pérdida de papá o mamá, va a afectar con el tema de los jefes. Entonces, ¿por qué es importante sanar un duelo? Porque lo importante es que estés bien en tu sistema laboral
y entender que en el sistema familiar era algo natural. Hay una frase de un libro de unas tarjetas de Alejandro Maldonado, el Yoga Teacher, que dice: el sufrimiento es opcional, pero el dolor es natural. El sufrimiento Es opcional. es opcional. O sea, si quieres sufrir, Tú decides, sufre. Tú sufre. decides. Tú decides sufrir o no sufrir. Pero el dolor es natural. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Cocazo, dijera que Ah, el dolor de un cocazo es natural. No manches. Poñito y cocazo. Cocazo. Ándale. Eso es natural. El dolor es natural. El dolor es opcional. Y el sufrimiento... No, perdón, al revés. Al revés, al revés. El dolor ¿Es natural? es, digamos, Es, de a... duele ¿Ok? porque duele, ¿no? De a... ¿Ok? Y el sufrimiento Es es... opcional. Si vos querés, chato, le des paso al sufrimiento. Pero si no querés, no se lo des. Ahí velo. Ahí velo. Bueno, y luego... Y luego, bueno, entonces, ya como para ir cerrando el tema de por qué es importante trabajar un duelo para tener prosperidad, es justamente dejar de ver la pérdida y voltear a ver las bendiciones que vienen después de esa pérdida. Alguien va a decir, ¿por qué esta persona dice que vienen bendiciones después de una pérdida? Porque es desapegarse o soltar y no ver el tema de ser egoísta, porque Ok. esa persona ya cumplió su función en este mundo. Ahora, ¿qué tanto tú tienes la capacidad y la fuerza para seguir adelante y honrar la vida de la otra persona? Honrándola con tu existencia. Ok. Viendo lo que esa persona te dejó. Tomando tu responsabilidad en el camino y avanzar. O sea, es voltear, dejar de ver lo que no tienes y voltear a ver lo maravilloso que tienes, que es tu propia vida. Muy y la cierto. herencia de la otra persona. Oye, ¿qué es lo mejor que puedes adoptar del fallecido? Lo mejor que puedes adoptar del fallecido en el tema del duelo, Ujú. considero que ver la muerte desde el amor Ok. funciona para poder trabajar un duelo de una manera diferente y abrazar el duelo, abrazar esta emoción. Porque hay un tema aquí, no sé cómo explicarlo. Bueno, sí, hay un... Es que se me... ¿Sabes o no? Si no Sí, me sí, contrato sí, a sí, otro contrata. coach de prosperidad, corazón santo. En el tema de la mediunidad que se le dice, de los temas espirituales, Ok. hay algo que espiritualmente y holísticamente se le conoce como mediumship. Ok. Mediumship es una tendencia que se puso de moda para dar cursos como para activar a personas que tuvieran esta clarividencia, podemos decirlo así, esta empatía con las otras personas que sufrieron una pérdida y traer mensajes de como si fueran videntes Ok. del ser que falleció. ¿Y qué pasa con esto? Ya hasta hay programas en Discovery Home and Health justamente de la mediunidad. ¿Y por qué traigo el tema? ¿Saben? Porque pasa algo muy, digamos, chistoso o algo con referencia al tema de la mediunidad. Es decir, cuando se habla de estos temas, alguien podría pensar que es macabro hablar con un muerto, ¿no? Que es como de, ay, ¿para qué quisiera saber? Paranormal. Paranormal. Ok. Y la explicación justamente de esa tendencia que tiene que ver también con la tanatología y que tiene que ver con cómo aceptar este duelo, habla de lo importante que es que tú veas con amor a la otra persona y que te veas con amor para poder entablar ya no una conexión, sino entablar una sanación con esa persona que se fue. Ok. Imagínate qué padre que ahora hablar de mediunidad sea ver desde el amor para poder dejar a esa persona que emprenda su camino. O sea, no es un tema de querer hablar y recibir mensajes, sino más bien de poder trabajar tu duelo y decir, claro, avanza y ve a donde tengas que ir, porque ya te fuiste físicamente y yo acepto desde mi espiritualidad que tengo que poder sobrellevar mi vida porque para eso me dejaste aquí. O sea, un ejemplo, en el caso de que fuera un papá o una mamá, pero en el caso también de que fuera una pareja, es decir, claro, yo voy a honrar tu muerte con mi vida. Wow. Me has dejado anonadado.
O Ya me reseteaste, ahorita me reiniciaste y todo. ahora, actividad. A ¿no? ver, actividad. Hacer una lista de todo lo que creímos que hemos perdido. Y si de todo lo que pones en esta lista, que según tú perdiste, es de valor y se puede comprar con dinero, sácalo para que te venga ese dinero. Ok. Es decir, táchalo, pues. Táchalo. Perdí una bicicleta. Perdí Eso es una pérdida que se puede reponer con la energía del dinero. Claro. Y que en el momento que tú lo hagas presente en una Lo hoja, cubres. Lo cubres, exactamente. Y si es una lista de una pérdida, de un duelo que es perdí a mi papá, perdía, lo que te vayas acordando, ponlo. Y justamente despídete de esa persona en el escrito. Claro, en efecto. Y agradece que tú estás vivo gracias a esas personas. Ok. O que gracias a esas personas tú tuviste una experiencia de vida que ellos te ayudaron a complementar en tu emocionalidad o en tu educación emocional. Muy bien. Fuerte los aplausos para Víctor Zúñiga, por favor. Consejo de esta emisión, mi querido Vic. Consejo de esta emisión. Debemos de soltar a las personas y aparte de soltarlas, honrar su vida o honrar su muerte. A ver, repetimos. Debemos de soltar a las personas. Suelten, liberen. Soltemos, liberemos. Ok. Y honrar la vida de alguien, amándola en el presente y que esté viva. Y honrar su muerte. Honrar su muerte amándonos a nosotros mismos. Fuertes los aplausos, de verdad. No. Me ha dejado, maestro, anonadado. Mi querido Víctor, se nos ha ido el tiempo. Puñito de la buena Puñito. suerte. Que Dios te bendiga. Y tenemos un tema muy importante para la próxima emisión. ¿Lo soltamos de una vez o la próxima? La soltemos. La soltemos de una vez porque se acerca Todo Santo. Y entonces, ¿cuál sería? Todos somos santos. Y todos somos santos y más yo, corazón O santo. lo dejemos con la duda. Los dejamos con la duda. Muy bueno, pero te tengo que decir algo y que yo... Yo ya me voy. ¡Ya me voy! Gracias infinitas a toda la gente que se conecta con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Esta fue una emisión más del Show del Patrón con Víctor Zúñiga, nuestro coach de prosperidad del Diario Media Group. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y que tengan un excelente día. Si Dios nos da licencia, nos vemos y nos escuchamos. Hasta Miami. Bye bye. El Show del Patrón.